Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Quien les habla es el magíster Dani Galú Vargas Chávez. Soy docente de la asignatura de habilidades comunicativas, modalidad distancia. Esta es una clase que pertenece a la segunda semana de la unidad 1. Tengo que recordarles que ya tuvimos una primera clase el anterior martes, la sesión 1. Y ustedes pueden revisar precisamente la grabación de esa clase en vuestras aulas virtuales. ¿Ya? Tengo que informarles que ah, la señal de la red está siendo un poco saturada, por lo tanto es probable que la misma señal esté un poquito entrecortada. Vamos a tener un poquito de paciencia, por favor. Probablemente a lo largo de la sesión, tanto tú como yo podamos de alguna manera perder la señal de la clase. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: si tú sales por una cuestión de la señal, sales del aula, por favor nuevamente ingresas siguiendo la ruta que has hecho para ingresar a la sesión. Te vamos a estar esperando. Igual en mi caso, por favor, señores estudiantes, es probable que yo también desde mi ordenador pierda la señal. Entonces, no abandonen la sesión, al contrario, esténse, me esperan que yo también me voy a conectar nuevamente. Recalco, por favor, es probable que a lo largo de la sesión podamos dejar de recibir la señal de internet. Eso es por un breve momento. Si sucediera el caso, hay que permanecer en la sala y luego vamos a volver nomás, ¿ya? No tienen que salir de la sala, no se preocupen, ¿ok? Dicho esto, en la primera parte de la sesión, por favor, vamos a hablar un poquito. La sesión va a estar dividida en dos partes, ¿ya? En la primera parte vamos a hablar un poquito de hacer una pequeña, pequeño recuerdo, un repo de lo que hemos trabajado en la sesión anterior, a grandes rasgos, ¿ya? En la segunda parte de la sesión vamos a trabajar propiamente lo correspondiente a la sesión. Y en la última parte voy a estar respondiendo preguntas acerca de el manejo del aula virtual, ¿ya? De tu aula. Sé que hay algunos vacíos y vamos a estar resolviendo esas preguntas, ¿ok? Pero eso va a ser en la tercera parte, ¿ya? Manejo de unidades, tareas, foros. Sé que hay una infinidad de preguntas. Por esa razón, en la tercera parte, repito, ya la primera parte va a ser un repaso así a grandes rasgos de la sesión 1. Luego vamos a trabajar la sesión 2 con ejercicios. Y en la tercera parte voy a estar respondiendo preguntas sobre los manejos de tu aula virtual. ¿Ok? Eh, el audio está desactivado para toda la sala, solo está activado mi audio. De manera que estamos conectados alrededor ya de 257 estudiantes y subiendo. Entonces, por una cuestión didáctica no vamos a poder activar el audio, ¿ok? Pero sin embargo voy a estar leyendo algunas preguntas que ustedes tengan a través del chat, ¿ok? Luis, esta sesión corresponde a la unidad, a la sesión 2 de la unidad 1, ¿ok? Sesión 2 de la unidad 1. Por favor, esténse atentos a vuestro chat y nuevamente el micrófono está desactivado para toda la sala, solo el mío, ¿ya? Si tuvieran alguna pregunta, yo voy a estar leyendo a través del chat. Lo mismo el levantar la mano también, ¿ya? No hagan eso, no, está desactivada esa, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar con nuestra clase. Nuevamente dándoles la bienvenida a todos ustedes y asimismo recordarles, por favor, que tienen que estar siempre siendo muy activos en vuestras aulas, ¿ya? Lean, siempre estén entrando a vuestras aulas, siempre estén, por favor, revisando el foro de novedades y consultas, ¿ya? Eh, repito, el foro de novedades y consultas es primordial para poder comunicarse con el docente.
es el único medio, repito. Si tú tienes alguna consulta, alguna duda, cualquier interrogante al docente, por favor, escribe al foro de novedades y consultas. Eso está en tu aula virtual, en el contenido donde dice presentación, ahí está, ¿no? Se supone que ahí has debido de hacer también ya tu presentación personal y ahí mismo, ¿no? El docente, él, preguntándolo. Si buenas tardes con todos, vamos a empezar con la sesión de clases, ¿ya? Eh, Muy bien. Repito, esta sesión corresponde a la sesión 2 de la unidad 1. Todos estos materiales están en tu aula virtual también, ¿ya? Tú puedes bajarlos a tu computadora, todo está dentro de tu aula virtual, no te vayas a olvidar eso, los manuales, toda la información está ahí, ¿ya? Muy bien. Sí, cada sesión es grabada, también está en tu aula virtual. Muy bien. El propósito eh, es precisamente, nuevamente, señores estudiantes, ¿ya? La sesión va a estar dividida en tres secciones. La primera es, voy a hacer un repaso general de la sesión 1, vale decir, el anterior martes hemos tenido el primer encuentro, voy a hacer un repaso. Después voy a hacer la sesión 2 correspondiente a esta semana y en la parte final, ¿no? En la parte final de la sesión voy a estar respondiendo algunas preguntas sobre el manejo de la hora virtual, preguntas sobre profesores, quiénes son, quiénes no son. Ok, entonces, en ese sentido, ¿ya? O sea, si va a haber preguntas en manejo de la hora virtual, descargas, PPT, por aquí, en la parte final, ¿de acuerdo? En la parte final. Ahora, evocémonos principalmente, por favor, a la sesión, ¿de acuerdo? A la sesión. En la parte final yo voy a estar aclarando manejo de PPT, manejo de descargas, cualquier pregunta voy a absolverlas, ¿ya? En esta primera parte, por favor, únicamente a la sesión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, concentrémonos, por favor. Vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, ustedes saben que en la modalidad de distancia tenemos la sesión, la asignatura que se llama habilidades comunicativas, ¿no? Entonces, en la anterior sesión ya hemos hablado cuáles son algunos de los objetivos de nuestra asignatura. Entre ellas será, pues, desarrollar las habilidades comunicativas que todo profesional debe tener, ¿no? Entonces, ya sea a nivel como estudiante, a nivel profesional y también a nivel personal, ¿no? La importancia que es el tener habilidades comunicativas, ¿no? Hemos visto también un poco acerca de lo que concierne la habilidad comunicativa, ¿no? Hemos visto aspectos paralingüísticos, el lenguaje corporal, de todo, ¿no? Entonces, toda esa situación nos ha hecho ver que definitivamente el contar con habilidades es sumamente importante. Entonces, continuamos ahora todavía, repito, con la unidad 1, corresponde a la sesión número 2, ¿ya? El propósito de esta clase es precisamente que el estudiante aplica estrategias para la comprensión de tus orales, identificando algunos géneros discursivos, ¿no? Eh, em, en esta sesión lo que nos es desarrollar un poco acerca de los géneros discursivos orales, ¿no? Entonces, los géneros discursivos orales netamente tienen que ver con el manejo de la expresión oral, ¿no? Eh, es muy importante que en esta parte podamos comprender que los géneros discursivos orales
tienen que ser muy trabajados a nivel de la educación básica y también del pregrado, ¿no? Y también a nivel universitario, ¿no? Definitivamente, ¿no? Profesional que no pueda comprender la expresión oral que de sus interlocutores tiene una desventaja clara con aquel que sí lo puede hacer, ¿no? Entonces, ese es el propósito, ¿ya? Lo que estamos viendo en esta primera unidad es hablar de todos los géneros discursivos orales, ¿no? Entonces, en la anterior clase hemos visto algunos de ellos, ¿no? Eh, Eso es muy importante, ¿ya? Vamos a continuar con la sesión, a ver. Eh, Vamos a recordar un poquito acerca de los géneros discursivos, ¿ya? Los géneros discursivos de nuestra clase, de la anterior clase, ¿no? A ver, vamos a desactivar algunas cosas que están mencionando ustedes. Creo que con eso ya está, ¿no? Las notificaciones desactivadas. Muy bien. Vamos a recordar un poco sobre la clase anterior, ¿no? Hemos hablado sobre los géneros discursivos, ¿no? Los géneros discursivos propiamente se refieren a una serie de textos que se caracterizan por tener semejanzas entre sí, ¿no? Son estructuras que contienen y caracterizan de forma particular el mensaje de un hablante, y ahí hemos visto en la anterior clase sobre aquellos que pueden ser académicos y no académicos, ¿no? Entonces, a ver, recordando un poco, a ver, vamos a hacer una remembranza de la clase anterior. A ver, un artículo científico, ¿no? ¿Es académico o no académico? A ver, participaciones. Muy bien. Académico, perfecto. Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes. Es académico porque precisamente el hecho de elaborarlo demanda mucho tiempo, ¿no? Y demanda mucha más experticia, más investigación, ¿no? Exacto, Rubí, ¿no? Presenta investigación, eh, demanda más trabajo bibliográfico. Hubo investigación, como dice Jessica, ¿no? Y es un texto formal, de hecho, ¿no? En cambio, a ver, una conversación en el WhatsApp, ¿qué será? ¿Un académico o no académico? Es no académico, ¿no? Una conversación en el WhatsApp. Claro que sí, ¿no? Es no académico precisamente en el sentido de que ese tipo de textos no demanda mucho, mucho trabajo, mucha investigación, ¿no? Entonces es espontáneo, por ejemplo, ¿no? El WhatsApp es informal, como dice Elizabeth, ¿no? Es una conversación, no demanda esfuerzo, como dice Jenny Campos, muy bien. No hay investigación, ¿no? Entonces, todo eso estábamos viendo en la clase anterior y me imagino también a nivel de las aulas ya, sesiones descentralizadas con vuestros docentes, habrán podido ampliar esos aspectos, ¿no? Asimismo, vimos que si hablamos de géneros discursivos, hemos visto que estos géneros se agrupan de acuerdo a la necesidad y al contexto, ¿no? Del cual vamos a hacer uso, ¿no? Entonces vimos, por ejemplo, que a veces queremos contando historias, ¿no? Entonces eso sería un cuento, ¿no? O también hemos visto que necesitamos tal vez describir o mostrar cómo se utiliza algo, ¿no? Entonces eso había sido una receta, por ejemplo, en su género de texto instructivo, ¿no? Es importante recordar esos aspectos, ¿ya? Eh,
A ver, Brian nos dice, maestro, pero si tocan temas relacionados a los cursos, ejemplo, un maestro usando el medio de WhatsApp para explicar sus clases por medio de links. Ahí estaríamos hablando de plataformas, Brian, ¿no? No necesariamente el texto en sí propio, ¿no? Entonces, lo que estamos analizando es el uso en ese sentido, ¿no? Muy bien. Jorge nos dice, José dice, pero cómo como comentamos en la clase pasada, dependería del contexto. Claro, lo estamos recalcando, ¿no? Dependería del contexto en el cual vamos a utilizar eso precisamente, ¿no? Eh, Estamos hablando de la conversación en el WhatsApp, en ese tipo de conversación que hemos visto en el ejemplo anterior de la clase pasada, ¿no? No necesariamente el WhatsApp, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar con la sesión. Entonces estamos hablando un poquito de los géneros discursivos, ¿ya? Recordando un poco de esos, ¿no? Que tienen, sus estructuras son bien definidas, son muy, tienen una forma particular, ¿no? Del mensaje y el hablante, ¿ok? Muy bien. Asimismo, hemos visto géneros discursivos se definen pragmáticamente según, nuevamente, ¿no? Parámetros externos, es decir, contextuales, ¿no? Vimos que la comunicación es contextual, ¿no? Lo mismo que el habla, ¿no? Toda comunicación depende mucho del contexto, ¿no? Depende de la intención que yo tenga para comunicarme, ¿no? Depende del papel y del emisor y del receptor, ¿no? Y asimismo depende del tipo y modo de interacción. Muy bien. El contexto es muy importante, ¿no? Como decíamos en la clase anterior, mucho hace el hecho de la intención con la cual nosotros queremos comunicar algo, ¿no? Vimos que hay una intención y vamos a ver en la siguiente PPT esas intenciones que son muy marcadas. Queremos a veces informar, queremos apelar, queremos influir, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos una intención muy marcada al momento de comunicarnos, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Eh, y también hemos visto el papel y el estatus del emisor, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Precisamente es que nos comunicamos con las personas, contextualizamos nuestra comunicación, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, dirigirnos a una persona, un familiar, ¿no? Que, por ejemplo, al jefe de planta, ¿no? Al gerente general, por ejemplo, de una entrevista, de una empresa, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? A eso se refiere con que la comunicación es muy contextual, ¿no? Entonces, siempre estamos, todas las personas hablantes estamos siempre evaluando a quién dirijo mi comunicación, ¿no? Ya sea oral o escrita, ¿no? Entonces, siempre estamos evaluando, ¿no? El papel y el estatus, sobre todo, del emisor, del receptor, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Y el tipo y modo de interacción, claro, al decir tipo y modo de interacción se refiere, por ejemplo, esto que estamos haciendo es un tipo de interacción, ¿no? Estamos en un entorno virtual, por ejemplo, ¿no? Eso también hay que evaluarlo, lo ajustamos, ¿no? Entonces ustedes están haciendo la comunicación escrita propiamente y yo la estoy leyendo a través del chat, ¿no? Entonces, eso también es la parte pragmática de un discurso, ¿no? Entonces, ante una necesidad, como dice Erika, hay una comunicación escrita y una comunicación oral. Ante una necesidad comunicativa, el ser humano siempre ha tenido esa habilidad de salvar obstáculos, ¿no? Entonces, siempre estamos tratando de solucionar los problemas que tenemos, utilizando todos los medios y mecanismos que tenemos para hacerlos, ¿no? Y definitivamente en esos medios y mecanismos siempre estamos evaluando el cómo voy a comunicarme, ¿no?
cómo, ¿no? De qué manera, de qué forma, qué voy a decir, qué voy a hablar. Entonces, a eso, queridos estudiantes, vamos a conocerlo como comunicación contextual, ¿no? Siempre estamos en ese ámbito, ¿ya? No es lo mismo, repito, comunicarnos, por ejemplo, con tu mamá, con tu papá y con el jefe, por ejemplo, o con el sacerdote o con algún líder, ¿no? Siempre hay, siempre hay formas de comunicarnos, ¿ok? Eso es muy importante. Es contextualizada, como dice María Luz, ¿no? Es contextualizada. Y de repente, si hacemos un estudio un poquito más profundo de lingüística, a eso se le conoce como el idiolecto, ¿no? El idiolecto precisamente evalúa todos los contextos en los cuales se realiza la comunicación, ¿no? Y siempre estamos, nosotros los seres humanos, haciendo eso, ¿ok? Muy bien. Es importante entonces evaluar la intención comunicativa, ¿no? La intención comunicativa. A ver qué dice Gina. No es igual el lenguaje que utilizamos cotidianamente con la familia, a diferencia que lo hacemos con nuestro docente. Exacto. Es muy importante eso, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Y eso es parte, queridos estudiantes, de la lingüística, ¿no? Eso es parte de esa lengua que está en constante evolución, ¿no? Evolución. Cuando estamos en clases siempre suelo decir a mis estudiantes que el idioma es la lengua, el idioma como tal es un ser vivo, ¿no? Es un ser vivo. Nace precisamente en los dialectos, ¿no? En los dialectos que puede haber a nivel geográfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un dialecto en la zona andina, en la zona de la costa y en la zona de la selva. Hay un dialecto inclusive entre pueblos, ¿no? Es muy, muy interesante, por ejemplo, la forma de hablar de pueblos pequeños, ¿no? Que nosotros podríamos escuchar, pero decir, es el nuevo español. No, hay diferencias muy marcadas. Y ahí, queridos estudiantes, es precisamente donde empieza la dialectalización de la lengua, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un estudio, por ejemplo, de la evolución de las lenguas, ¿no? Como dice Roy Alex, eh, esa evolución empieza precisamente con el dialecto, ¿no? Entonces eso va creciendo, se va normalizando, se va uniformizando, hay más personas que tienen este dialecto y bueno, poco a poco, después de otros factores extra también que entran en esto, nace precisamente un idioma, ¿no? Pero eso es un proceso muy largo, ¿no? De tiempo. Y en nuestro idioma como tal, por ejemplo, el español, ¿no? El español este, es producto, ¿no? De otro idioma que tuvo que dejar de ser o dejar de existir para dar paso al idioma que tú y yo estamos hablando, ¿no? ¿Qué dice Karina? Dice, la variación de las lenguas siempre ha existido, solo que el Estado no llega a todas las comunidades para poder brindar conocimiento. Exacto, ¿no? Entonces, en nuestro país, por ejemplo, si hablamos de oficialización de idiomas, tenemos cerca de 43 idiomas conocidos, oficializados, y otras tantas en la parte de la selva que no están totalmente oficializados o no están estudiadas, pero están en ese proceso, ¿no? Están en ese proceso, de todas maneras, ¿no? James, ¿las jergas se pueden considerar como dialecto? No, no precisamente. Es una variación, ¿no? De la lengua, pero no es un dialecto propiamente, ¿ya? Entonces, en ese proceso de intercambio, ahí viene donde dice Yomaida, hay influencia cultural, claro, influencia idiomática. Entonces, cuando en la anterior clase estábamos viendo características de los géneros discursivos, hemos visto que una característica es el hecho de que el idioma o el A también tiene una fuerte influencia cultural, ¿no? Cultural. La cultura misma influye en nuestra forma de hablar, por ejemplo, ¿no? La forma de dirigirnos. Y como dice Steven, ¿no? Somos un país pluricultural, ¿no? Pluricultural, ¿ya? Somos un país que tiene bastantes registros lingüísticos habidos y por haber, y está en nosotros precisamente
conocerlos, ¿no? Conocerlos, darles el valor, la importancia de vida y ¿por qué no, si está en nuestras manos, estudiarlos, ¿no? Es mejor, ¿no? Por ejemplo, a ver, en la clase tenemos cerca de, wow, 409 estudiantes. Entonces, quiero preguntar, a ver, ¿quiénes del salón, por favor, quiénes del salón hablan quechua? ¿Quiénes del salón hablan quechua? A ver, vamos, participemos. Muy bien, muy bien. Wilson es prota. ¿A qué se refiere Wilson con políglota? Habla varios idiomas. Gabriel Banda dice yo hablo un poquito. Robert dice yo, muy bien. Muy bien. A ver, Luz Fiorella dice yo, pero un poquito. Muy bien. Sabina dice yo más o menos. Ah, interesante, ¿ah? Naum Yanapa dice un poco, pero sí entiendo a la perfección. Muy bien. Perfecto. A ver. Sigamos a, a saber lo que necesitamos es conocer un poquito. Me imagino que en el salón también habrá alguien que no habla quechua, ¿no? ¿No? Entonces, es muy interesante este proceso, señores estudiantes, ¿no? El cultivar un idioma, el aprender un idioma implica muchas veces aprender una cultura, una filosofía de vida, ¿no? Jenny Campos, ¿qué nos dice, no? Bueno, un investigador, J. Tunson, dice, mencionaba que la lengua, que una lengua cualquiera del millar de lenguas que se extiende por el mundo es el instrumento simbólico mediante el cual organizamos nuestro entorno. Exactamente, ¿no? Rubí dice, profesor, hay una diferencia entre conocer y ser nativo del lenguaje quechua. Sí, precisamente, hay una diferencia muy marcada. Sin embargo, al momento de estudiar un determinado idioma, se puede llegar, ¿no? Al hablante, al dominio de lengua, de un hablante nativo, con mucha práctica, eso sí, ¿no? Son pocos los que tal vez llegan al dominio de un hablante nativo, ¿no? Tenemos que ver eso, ¿no? Entonces, es necesario también mencionarles que definitivamente la lengua, el idioma, es la sangre la cultura, ¿no? Entonces, esa sangre precisamente es el idioma, ¿no? Si la sangre corre por el cuerpo, pues el cuerpo, la cultura está vivo. El día que no hay esa sangre cultural idiomática, entonces podemos estar hablando tal vez de que la cultura va a morir, ¿no? Definitivamente. La cultura va a morir, ¿no? Steve nos dice, debería ser un curso, el aprendizaje sobre nuestra cultura del dialecto, la sierra y la selva. Claro que sí, ¿no? Y hay cursos, ¿ah? Hay seminarios, hay talleres sobre la cultura quechua, el idioma como tal, ¿no? Es muy importante eso, ¿ok? Entonces, al margen de eso, yo hablaba de la intención comunicativa en el sentido de que todos queremos siempre o buscamos una intención al momento de comunicarnos, ¿no? Buscamos el objetivo, ¿no? Tenemos un objetivo, un propósito muy claro, ¿no? Muy, muy claro al momento que queremos comunicar, ¿no? Todos perseguimos este objetivo cuando transmitimos un mensaje, ¿no? Entonces, lo que quiero demostrar con eso es que todos tenemos un objetivo al momento de utilizar nuestra lengua, nuestro idioma. Y mucho más, por ejemplo, cuando queremos comunicarnos eh, en, en el diario vivir, ¿no? Hay intenciones muy claras, ¿no? Que debemos entender como tal, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es que ustedes puedan entender que nadie articula mensajes sin tener una intención. Siempre hay una intención. ¿Ok? Muy importante. Muy bien. ¿Qué dice? A ver, vamos a estar leyendo algunos posts. Jorge Gonzalo dice, profesor, yo vi un estudio psicológico donde los bebés podrían diferenciar distintos idiomas y aprendieron un poco de la gramática, incluso antes de su primer año, pues esa habilidad poco a poco
desaparecería. Uno de los factores, por ejemplo, de la lengua, de la lengua misma, es que es psíquica, ¿no? Entonces es aprendida, ¿no? Es aprendida. Nosotros aprendemos en nuestro contexto un idioma, ¿no? Nadie nace hablando, ¿no? Así vamos a decirlo. Pero tenemos todas las capacidades, todo el conjunto cerebral, vamos a decir así, para poder aprender un determinado idioma, ¿ya? Dice ahí, yo pensé que el quechua era igual, pero para todo el Perú. Medellín, no, hay dialectos, ¿no? Definitivamente, el quechua tiene muchos dialectos, ¿no? Nosotros pertenecemos, por ejemplo, a la variante del Cusco Collao, ¿no? Entonces, nuestra variante, nuestra forma de hablar. Hay variante chanca, en el norte del Perú también tienen su forma de hablar, quechua purimeño, como dice Zaida, el huancabelicano, ¿no? Y entonces todo es un dialecto, ¿no? Todo es un dialecto. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el español, con el inglés, ¿no? El aymara, me imagino también tiene sus variantes, ¿no? Muy marcadas, ¿no? Y esa variación, pues, hace que a veces sea un poquito difícil de entender, ¿no? Sin embargo, cuando existe una normatividad clara, esto ayuda mucho, ¿no? La normatividad es muy importante. En nuestro caso, el idioma español, por ejemplo, la institución que se encarga de normar esto de nuestro idioma es la RAE, ¿no? La Real Academia de Lengua Española, ¿no? Esta institución que está en España, precisamente, pues de esto, ¿no? De normar ciertos aspectos del idioma español como tal, ¿no? Entonces, gracias a esta institución es que nuestro idioma todavía se está manteniendo un tanto vigente, ¿no? Eh, y es muy importante eso, ¿no? Eh, en el caso del quechua también tenemos una Real Academia de Lengua Quechua, ¿no? Que está en el Cusco precisamente, ¿no? Ellos normalmente se encargan pues de eso, ¿no? Tratan de normar algunos aspectos de nuestro idioma, de nuestro quechua, ¿no? Y bueno, los intentos son todos los esfuerzos para poder unificar el quechua, o bueno, tratar de buscar un estándar, como se debe decir, es muy bueno, y hay que saludar eso, ¿no? Muy bien. Entonces, la intención comunicativa es el objetivo y propósito o meta que perseguimos cuando transmitimos un mensaje, ¿ya? Muy bien. La intención, entonces, ¿qué intenciones probablemente tenemos al momento de comunicarnos? Es una intención informativa, una intención persuasiva, una intención apelativa, una intención de advertencia, una intención de estética. Algunas intenciones, ¿no? Todos, absolutamente todos, señores estudiantes, que tienen un lenguaje articulado, tienen una intención muy, muy clara al momento de comunicarse, ¿no? Y a veces, es más, algunos géneros discursivos que vamos a estudiar o que ya hemos estudiado, se circunscriben de acuerdo a la intención, ¿no? Por ejemplo, en la intención persuasiva, ¿no? Que es un poco influir, convencer al, al, al interlocutor, van a estar circunscritos, por ejemplo, los textos argumentativos, ¿no? Porque los textos argumentativos buscan eso precisamente, convencer, ¿no? Convencer. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de un género discursivo oral, dentro de la persuasión estarían las famosas videocolumnas, ¿no? Las videocolumnas buscan eso, ¿no? Influir, convencer sobre una determinada idea, una tesis, ¿no? Una tesis, ¿ok? ¿Qué dice Jennifer? Profesor, entonces se podría decir que la intención es llegar al emisor en sus diferentes formas informativas, estéticas. Depende de la intención que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en la anterior clase vimos al investigador Bakhtin, que decía que hay géneros discursivos académicos y no académicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto que los no académicos nacen en un contexto de informalidad, un contexto coloquial, un contexto familiar, ¿no?
La intención de estos textos simplemente es comunicar algo, ¿no? En cambio, en un texto académico ya no es solamente comunicar, sino también va más allá, ¿no? Busca influir, busca de alguna manera explicar, busca instruir, argumentar, busca describir, busca explicar. Entonces, los textos, tanto orales como escritos, tienen una intención muy clara. Y esa intención a veces define el tipo, la tipología textual, ¿ya? A ver, vamos a estar leyendo algunos. Dice Rosa dice, todo dependerá de la intención comunicativa. Claro que sí, Rosa. ¿Cómo sería la intención estética, profesor? La intención estética precisamente viene del uso del idioma, ¿no? Pero de una manera más artística, ¿no? Entonces, por ejemplo, la literatura está dentro de la intención estética, ¿no? No es lo mismo escribir un texto, una carta, informe, que agarrar y hacer una novela, ¿no? La literatura, la prosa, como dice Marjorie, ¿no? La poesía, ¿no? Por ejemplo, dice Jennifer, un orador. Claro que sí, ¿no? Un orador en el aspecto discursivo oral utiliza la lengua como una forma estética, ¿no? Definitivamente, ¿no? Eh, es muy importante entender eso, ¿no? ¿Qué dice Brian? Dice, una entrevista de la presentación de un libro a ver, una entrevista de la presentación de un libro es estética. No, yo diría que si presentamos un libro sería de repente una intención informativa, ¿no? Y ya de repente cuando el autor propio va a empezar a disertar su texto, tal vez sea un texto de literatura, ¿no? Tal vez. Muy importante eso, ¿ya? Rosy nos dice que, claro, la intención estética viene con el verso, la prosa, la forma como escribimos, ¿no? Verso, netamente la poesía, ¿no? Los poemas, ¿no? Y bueno, prosa es lo que normalmente escribimos, por ejemplo, ahora probablemente estés tomando los datos en algún cuaderno que tengas, un cuaderno de apuntes, lo que estás haciendo es prosa, ¿no? Estás redactando sin tal vez ningún adorno estético, ¿no? Sino simplemente estás haciendo prosa. Pero si tú transformas ese escrito, le das ritmo, métrica, ¿no? Vas a darle la intención estética propiamente de un poema, ¿no? Entonces la intención es muy importante a la hora de entender nuestros textos, ¿no? Em, la función apelativa, ¿no? Dice, a ver, Sabina, nos habla de la función apelativa. La función apelativa tiene que ver mucho cuando buscamos cuando queremos buscar algún favor de alguna persona, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué dice Nadia? Puede considerarse un discurso académico si se estudia, investiga para exponer sobre un tema específico, pero el lenguaje que se usa transmitir es familiar para mejorar la comprensión. Bueno, si lo que estás haciendo es un discurso académico, ya es un texto precisamente que corresponde a los textos académicos como tal, ¿no? Y si haces uso de esto al momento de transmitir el mensaje, pues ahí tienes un texto académico, ¿no? Y en su género discurso, ¿no? Y hoy día vamos a ver algunos de sus ejemplos, ¿ya? Muy importante, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a leer algunas preguntas de los estudiantes. Permítame, mm, tengo muchos. Mm, a ver, ¿qué nos dice? Yo me dice acerca de convencer, ¿no? Busca convencer. La texto pasiva, función pasiva, ¿ya? Es muy importante. Entonces, todos los textos de alguna manera tienen esa llamada de persuadir, de convencer. eh,
Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una pregunta muy interesante sobre ¿no? ¿Qué, qué ejemplos podemos buscar de la función apelativa, ¿no? A ver, la función apelativa es una función conativa, ¿no? Es decir, el emisor espera el receptor, función, mandato o pregunta, ¿no? Entonces la apelativa lo que hace es buscar una reacción en el receptor a través de un mandato, ¿no? Un mandato. ¿Ah? El del, creo que se fue el audio, ¿me escuchan por favor? ¿Me escucha? ¿Clase? Muy bien. ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchan? Ok, había dicho nuevamente, por favor, si en algún momento deja el problema, yo, pues, realmente igual tú, ¿no? Si por un momento pierdes la señal, no te desesperes, es probable que ya no tengas red, entonces nuevamente la ruta que se llama. Muy bien, sí, yo entiendo por continúa, por favor. Un poquito ahora de la siguiente diapositiva. Estoy tratando de está muy, muy baja, ¿no? Ahora sí. En esta primera sección de lo que hemos trabajado en anterior, ¿no? Anterior. Todo lo que corresponde a géneros de textos académicos, de vista, eh, conferencia, todo eso, ¿no? Vamos a estudiar ahora un poquito de ya esto es parte de la segunda, de la segunda, ya, de la segunda sesión. La segunda sesión nos pide, ¿no? Según nuestro sílabo, hablar un poco acerca de propiamente ya los géneros discursivos más precisados, ¿ok? Mucho más precisados. Tenemos muy importante mencionar que primero tenemos que conocer qué es la expresión oral, ¿ok? La expresión oral, ¿ya? Eh, ¿Qué es la expresión oral, ¿no? Porque vamos a desarrollar eso a lo largo de esta unidad, ¿no? Eh, sí, se escucha entrecortado. Sí, probablemente es por la saturación de la red, señores estudiantes, ¿ya? Vamos a esperar a que la red se estabilice para que podamos tener un mejor audio. ¿Ya mejoró? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal está? ¿Cómo se escucha? Muy bien. ¿Pueden ver los PPTs que estoy proyectando?
Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Voy a tratar de hablar un poquito más lento para que podamos estar bien, ¿ya? Eh, ¿Qué es expresión oral? ¿No? La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pausas orales que deben seguir para para comunicarse con efectividad, es decir, forma de expresar. La expresión oral es, en definitiva, algo muy importante en el ámbito académico profesional, ¿no? Gracias a ello podemos comunicar con las personas, ¿no? Gracias a ello nos podemos. Entonces, tenemos que entender que la expresión oral juega un papel fundamental al momento de empezar a comunicarnos, ¿no? Con efectividad, ya que, como su nombre lo indica, forma una expresión sin barreras de lo que se piensa, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de darle el adecuado uso a, a la expresión como tal, ¿ok? Entonces, es muy interesante, por ejemplo, entender que comprensión oral es la base de la comprensión lectora, ¿no? Antes de que un niño aprenda a hablar formalmente, se debe trabajar el hogar, como en los primeros años, la comprensión oral de un texto como preparación para la instrucción formal y la comprensión de lectura, ¿no? Entonces, muy poco se hace este trabajo, señores estudiantes, en la educación básica regular, ¿no? Instituciones educativas están más evocadas a la comprensión lectora, ¿no? Es decir, eh, todos queremos que los estudiantes comprendan qué están claro, pero no es tal vez el único medio, la única forma. Hay algo que estamos descuidando, que es la expresión oral, ¿ya? La expresión oral. Entonces tenemos que trabajar esto muy consensuadamente en los primeros años de nuestra formación. ¿Y cómo se desarrolla la expresión oral? A ver, algunos ejemplos, por favor, queridos estudiantes. ¿Cómo creen ustedes que puedo desarrollar la expresión oral en los estudiantes? A ver, quiero leer algunos ejemplos, por favor. ¿Cómo desarrollar la expresión oral en los estudiantes? Debates, dice ahí, muy bien. ¿Cómo desarrollo la expresión oral en mis estudiantes? A ver, quiero saber. Pueden participar escribiendo, por favor. Debates ahí, muy bien. Interesante. Situaciones. Lecturas, muy bien. Exposiciones, muy bien. Hablo los famosos foros, las mesas redondas, ¿recuerdan? Estudio de casos, ¿no? Eso es muy importante. Las conferencias, las exposiciones, sociodramas, muy bien. ¿Qué más dice? Teatro, Jorge Gonzalo habla del teatro, muy importante. Em,
debatir, importante, lecturas, siempre ha estado presente en nuestra formación. El problema ha sido que tal vez no le hemos dado la importancia necesaria, ¿no?, a esto. En las instituciones educativas de hoy en día, lo que hacen más están centrados en que el estudiante comprenda lo que lee, porque precisamente presiona a los profesores para que los estudiantes pues comprendan lo que leen, ¿no? Entonces eso sea a través de los exámenes de cada año, evaluación tras evaluación. Entonces los profesores lo que hacen es comprensión lectora, como dice Rosy Diana, ¿no? Y poco estamos haciendo acerca de la expresividad oral, ¿no? La expresividad oral, la expresión como tal, tiene que ser también muy desarrollada en nuestros estudiantes. Pues por eso es estudiantes que al momento de hablar, nosotros tenemos dificultades al día de hoy, ¿no? He tenido muchos estudiantes en las aulas o haz tu intervención, entonces tienen serios problemas, ¿no? Serios problemas, ¿no? En la expresión oral, ¿no? Porque no pueden hablar correctamente. Y eso pasa, por ejemplo, es muy diferente del estar nervioso, que todos estamos, claro que sí, eh, pero es necesario desarrollar esto de la expresión oral, ¿no? Entonces, por eso es que tal vez tenemos dificultades al momento de hablar con otras personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Desarrollar la expresión oral. ¿Qué dice Royales? Pero la comprensión lectora va a depender mucho de cómo se enseñó en los primeros años el habla y la lengua, cómo el niño o la niña se desarrolla. Claro, la comprensión oral, antes de hacer comprensión lectora, deberíamos enseñar a los niños y niñas la expresión oral, ¿no? El hablar de las personas, ¿no? Y hay recursos muy importantes, ¿ah?, al momento de hablar. Tenemos muy importantes, ¿ok? Y desarrollamos en los niños esto, pues, acá, ¿no? Hace un momento, de intervenciones orales pequeñas, ¿no? Entonces, ahora, a nivel de las aulas universitarias, es necesario ver esto también, ¿ya? Yuli nos dice también el aspecto psicológico juega un papel importante, claro que sí, ¿no? Es muy importante. Entonces, estamos aprendiendo un poco acerca de la expresividad oral, que es muy importante, ¿ya? Miren, una cosa es expresión oral, presta atención por favor, y otra cosa muy diferente es comprensión oral, ¿ok? A ver, si prestan atención, queridos estudiantes, hemos hablado en el anterior PPT sobre expresión oral, ¿no? A ver, voy a señalar acá, atentos por favor, expresión oral, ¿sí? El hecho de hablar, comunicarnos, lo hacemos bien, lo hacemos mal, qué sé yo. Y otra cosa muy distinta, queridos estudiantes, es la comprensión oral. Mira, si en expresión oral tenemos tal vez problemas muy marcados, imagina la comprensión oral. A muchas personas no entienden lo que hacen, ¿no? No estamos entendiendo, no estamos comprendiendo el mensaje, ¿no? Eso es muy importante diferenciar, ¿ah? Ojo con esto, señores estudiantes. Expresión oral y comprensión oral. Eso es muy importante entenderlo, ¿ya? ¿Qué dice acerca de la comprensión oral Nancy Presley? Plantea que obtener comprensión de un texto involucra mucho más que solamente el procesamiento de palabras individuales. Por lo tanto, si un niño no tiene las destrezas de vocabulario y comprensión, encuentra por escrito. Entonces, ¿por qué tal vez nuestro sistema educativo está fallando?
¿Por qué nuestros estudiantes tal vez no comprenden lo que leen? Porque no comprenden lo que escuchan. Ahí está. Entonces, antes de parches al sistema educativo, ¿no? Hay que hacer una reingeniería total del sistema educativo, ¿no? Exacto, no comprenden lo que escuchan, ¿no? Entonces, hay que hacer una del sistema educativo, ¿no? Si queremos que nuestros estudiantes a nivel básico, superior, universitario, comprendan textos que les da, entonces de repente hay que hacer una ingeniería desde la base, ¿no? Empezar enseñando, por ejemplo, expresión oral, comprensión de textos y finalmente producción de textos, ¿no? Ahí podemos de repente, de alguna manera, solucionar el problema. Royales nos habla de dislexia. Claro, hay factores, esto de la comunicación. ¿Ya? Entonces, es clara la idea, señores estudiantes, ¿no? Una cosa es expresión oral y otra cosa muy distinta, comprensión oral. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuenta este, por favor. Eh, sí, hay algunas personas mucho más expresivas que otras, mi querido Helmut. Eso sí, ¿ya? Muy bien. Vamos. Estamos hablando de oral con esos aspectos, ¿ya? Digamos, sigamos avanzando, por favor. Son, para poder expresarnos, debemos saber escuchar, ¿ya? Debemos escuchar. ¿Qué pasó? Nuevamente, sí, ¿cómo estás? A ver, confirme, por favor. ¿Se escucha o no? ¿Me escuchan? Ahora, ya, señal, necesita problemas con la red, ¿no? Hay saturación, ¿ya? Saturación, probablemente es, a ver, ¿no escuchan?
Muy bien, ¿me escuchan, señores estudiantes? Confirme, por favor. Perfecto. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces decíamos que es importante que el momento de comunicarnos aprendamos que es importante saber escuchar, ¿no? Entonces, eso es parte de la responsabilidad del comunicador. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar, queridos estudiantes? A ver, pueden interactuar en el chat. ¿Qué será oír y qué es escuchar? Muy bien, muy bien. Ujú. Oír es comprender, dice Dani Arteaga. A ver, vamos a ver si es verdad. Escuchar es saber interpretar. Oír es prestar atención, dice ahí. ¿Qué dice Katia? Oír solo es el sonido. A ver, Katia Lisbeth dice, oír solo es el sonido. Uy, ya se perdió ya la... Acá está. Oír es solo el sonido que se recepciona y escuchar es comprender lo que uno recepciona. Claro que sí. El oír es algo, pues, no hay intención, ¿no? Yo puedo estar oyendo todo lo que sucede a mi alrededor, pero al momento de escuchar se centra o se presta más atención, ¿no? Entonces, el escuchar es muy importante, ¿no? Dentro de nuestra comunicación. Entonces, escuchar es poner atención, como dice Heidi Cortés, ¿no? Es muy importante, ¿ya? El oír no es voluntario y el escuchar sí es voluntario. Entonces, al momento de poder hacer comprensión oral, es importante escuchar, ¿no? Es importante escuchar, ¿ya? Eso es responsabilidad, obviamente, en una conversación tanto del comunicador como del interlocutor, ¿no? Muy bien. Tips para desarrollar la habilidad de escuchar, ¿ya? Algo que necesitamos entender claramente, ¿no? Entonces, primero, para poder escuchar, hay que adoptar una actitud activa, es decir, tener curiosidad, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ¿no? Estamos disertando la clase, entonces los estudiantes y todos los que estamos en una salón de clases deben desarrollar eso muy importante, ¿no? Saber escuchar, ¿ya? Saber escuchar. Otro tips para poder tener esa habilidad es mirar al orador, al emisor, ¿no? En este caso, no, pero cuando estás hablando con alguien, siempre mantener la mirada en el rostro de nuestro interlocutor, de alguna manera, ¿no? No es muy bueno, por ejemplo, cuando estás hablando con alguien y superior, inferior, no es eso, ¿no? Tenemos que mejorar ese aspecto y centrarnos en algún punto de rostro que mejoren los ojos con pequeños intervalos de fijación. Ser objetivos, es decir, escuchar lo que dice una persona distinta de nosotros mismos. Es muy importante esto porque a veces nos centramos en nosotros mismos, ¿no? Y no estamos pudiendo escuchar adecuadamente, ¿no? Entonces, hay que tener ese aspecto fundamental, ¿ya? Centrarnos no solamente en nosotros, sino también en otras personas, ¿ok? ¿Qué es el orador? Entender su mensaje y su manera de ver las cosas, ¿ok? Hay que entender algo muy importante, ¿no? Al momento de que en esa línea junto con nuestro orador, ¿ya? Comprender su mensaje y ver de qué manera nos quiere decir, ¿ya? Em, Luego tenemos el hecho de descubrir la idea principal, ¿no? La idea principal de un texto oral.
Hay que comprender ese aspecto muy importante, ¿ya? Descubrir también los objetivos y el propósito del lector, ¿no? ¿Cuál es su punto de esta interacción comunicativa? Está en nosotros, los receptores, el escuchado, darle valorar la intervención del orador, ¿no? ¿Qué más? Reaccionar al mensaje, eh, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? A ver, vamos a tratar de, estoy leyendo nuestra, bueno, entonces, voy a evaluar la clase unos cuantos y si no se puede, si tenemos problemas con el audio, voy a tratar de grabar la sesión y lo voy a estar colgando en vuestra sala nuevamente. Déjame evaluar unos 10 minutos la sesión y si sigue entrecortado, por favor, voy a tener que anular y voy a grabarlo posteriormente para enviárselos, ¿ya? A ver, unos 10 minutitos más y si no, vemos esta sesión. Cambiamos, ¿ya? Eh, vamos a ver, entonces vamos a la siguiente diapositiva. A ver, un momento más, ¿ya? A ver, estudiantes, ¿me escuchan por favor ahora? Sí, sí, a ver, vamos a evaluar en esta etapa cómo está en unos 10 minutos y si sigue la señal entrecortada del audio, vamos a tener que parar la grabación en ese instante y yo voy a estar grabando la sesión en otro momento para poderlo subirlo, para poder subir a vuestra aula virtual, ¿ya? Esperemos, evaluamos unos 5 minutitos, ¿ya? A ver, en esta parte quiero mostrarles un poco acerca de, de este video que trata sobre si tenemos o no la escucha activa, ¿no? Entonces, quiero compartir un poco mi pantalla. A ver, ¿se escucha o todavía ya no, estudiantes? A ver, por favor, confírmenme. Ya, ok. Voy a compartir un video y en este video lo que vamos a hacer es
evaluar un poco la escucha activa, ¿ya? A ver, ¿pueden observar mi pantalla, por favor? Canal de psicología psicoactiva, ¿se escucha? ¿Se ve? Confirme, por favor. Muy bien. A ver, Activa se define. y me dicen si La escucha es la habilidad escucha el audio, ¿ya? de sentir a la otra persona como parte de nosotros. Escucha activa. La escucha activa es la habilidad de sentir a la otra persona Bien, como parte de escuchamos el nosotros. mensaje Todo y un el arte video que y luego demanda quitar participamos. el piloto automático para dar paso a la apertura y la comprensión de diferentes perspectivas. ¿Qué es la escucha activa? A nivel teórico, la escucha activa se define como una estrategia de comunicación que engloba todos aquellos. Se contiene en la persona que habla y pueda proporcionarle respuestas. De A ver, muy bien. Estudiantes, da un poquito mala. No, me dice por ahí que no se ve el video, ¿sí? Es un audio cortado, sí, estoy viendo eso. Sí, no, no se escucha el video, ¿verdad? Muy bien, muy bien. A ver. Sí, vamos a tener que entrecortar la sesión, señores estudiantes. Voy a parar de grabar aquí para poder subir la grabación de la sesión en otro momento, ¿ya? La señal de la red está muy saturada, probablemente la sesión no va a estar adecuadamente hecha. Es por esa razón que vamos a parar la señal, ¿ya? Porque dado que la red está muy saturada, ¿ya? Entonces, sí, paramos la grabación acá. En el transcurso del día, del transcurso de hoy o mañana, vamos a estar subiendo la sesión a vuestra aula virtual. ¿Ok? Muy bien. Cerramos la sesión en este momento por problemas de la señal, dado que hay mucha saturación de esta. ¿Ok? Entonces, señores estudiantes, no me queda decirles más que por favor puedan activar vuestras sesiones de aprendizaje y cumplir con los requerimientos de la actividad virtual.